fue eso? Bueno, coincide con 2 años de pandemia. Toda la actividad aquí estuvo reducida. Nosotros pudimos hacer que los adultos mayores, los discapacitados, tuvieran actividades a distancia. A muchos se les llevaba una vianda, tipo delivery, para que pudieran seguir alimentándose, pero las escuelas trabajaban a distancia y se cerró la concurrencia de peregrinos. Noviembre del año pasado, ya hace un año, comienza el proceso de beatificación y comienza a abrirse el tema de la pandemia. Entonces, hoy estamos recibiendo una avalancha de gente que se está arrimando. Todavía no llegamos a los niveles que estuvo anteriormente, pero notamos que va creciendo día a día más gente que viene a visitar el mausoleo del Padre Mario, la obra en general y todo eso. Hoy, noviembre del 2022, estamos en Siervo de Dios. Ahora, el Padre Mario. Sí, en el momento que comienza el proceso, que previamente se estudiaron una serie de documentos, de presentaciones, y entonces se lo nombra Siervo de Dios y comienza el proceso de canonización. Por eso estamos circulando en este momento. Algunas cosas significativas es que hay muchas cartas de obispos que vivían en la época del Padre Mario y que le mandaban, tenemos la nota de los obispos que le mandaban pacientes, personas, para que los atendiera porque tenían un mal que necesitaba algún apoyo en especial. Hay un par de cartas, una de ellas la entregué en el proceso, que está firmada por un obispo un poco significativo, Jorge Bergoglio. Y yo sé que la historiadora, que hay que nombrar una historiadora que junta todos los papeles del Padre Mario, entrevistó al Papa con este tema y le dijo, para mí es un santo. Para mí es un santo. Tiene que seguir todo el proceso. Pero yo lo conocí y le mandaba gente. Y lo que es cierto y está documentado. Yo me acuerdo que la última vez que entrevistamos a su mamá, ella nos contaba que había tenido un tipo de diálogo con Bergoglio antes de ser papa incluso. Y él decía justamente que a él le constaba que era un hombre santo. Exactamente. En una ocasión que se presentaba un libro de un italiano que también está en proceso de canonización, don Giulio Giussiani, que fue el creador del movimiento de Comunión y Liberación, íbamos porque tenemos buena relación y hay gente de esa congregación que trabaja con nosotros, y es posible que a un futuro sean los que se hagan cargo de esto, porque también uno tiene tiempo, no se sabe cuánto, pero tiempo contado. Bueno, cuando fuimos a la presentación de ese libro, yo estacioné bastante cerca de la entrada del teatro para bajar la mamá. En la esquina paró un bus y de ahí bajó un vestido con el traje de sacerdote y se venía caminando. Y entramos juntos, y era Bergoglio, llegaba en ómnibus. Entramos y terminamos sentados juntos, mi madre, Bergoglio y yo. Y allí conversamos un poco con respecto a la obra, los problemas que teníamos, las expectativas que teníamos. Él nos dijo que ese movimiento de Comunión y Liberación era interesante, que había que tenerlo en cuenta, que el hombre que había escrito el libro que se presentaba ese día tenía mucha valía y un experto en educación, y que creía que como el Padre Mario realmente había sido un hombre extraordinario y con unas virtudes muy en especial, podía hacerse una simbiosis entre las dos organizaciones para que pudiera seguir adelante, porque siempre fue nuestra preocupación. Nosotros estamos, por así decirlo, vinculados in eternum con la fundación.
También era una preocupación del padre Mario la continuidad de su obra. Sabía que todos éramos perecederos y que la obra tenía que permanecer en el tiempo. Yo recuerdo haberlo acompañado a los jesuitas, que era donde él había estado cuando era joven, en Córdoba, y los jesuitas decían: padre, no tenemos para nosotros, hay lugares donde están nuestras escuelas y no hay sacerdotes, así que mal nos podemos hacer cargo de la suya. Lo mismo pasó con las hermanas franciscanas de Von Landen, que nos ayudaron muchísimo, que hicieron la catequesis en la primera época, que consiguieron un escultor alemán que tallaba la madera, que hizo el Cristo caminante. Una muy significativa fue la Sor Teresa de Calcuta. Le digo Sor Teresa, que hoy es Santa Teresa, pero porque en aquel momento la conocimos y era Sor, la Madre Teresa, cuando mucho. Y bueno, ella se vio interesada y tiene una pequeña congregación, o tenía, no lo conozco hoy, en la zona de Zárate, Campana, que vinieron a ver la obra. Y después se recibió una nota de Sor Teresa que decía: mire, padre, es una obra maravillosa la suya, pero no está dentro de los objetivos de nuestra congregación, que es atender al pobre desamparado, anciano o niño, no lo que usted hace desde el punto de vista de la educación, de los deportes, de todas las actividades de la comunidad. Podría decir que el eje central de nuestra obra es la educación, la herramienta que nosotros creemos imprescindible para que la gente avance en su posición respecto a la sociedad es la educación. Entonces, bueno, Sor Teresa dijo eso. Luego del fallecimiento del padre, tuvimos alguna charla con los legionarios de Cristo, que no prosperaron de ninguna manera, y tuvimos una visita graciosa, si se quiere. Vinieron 2 personas en bicicleta, en manga y camisa. Te doy algún dato como para que te des cuenta. Eran mormones. Al mes y medio que había fallecido el padre, ofrecieron $15 millones por la obra en su conjunto, para que ellos la llevaban adelante. No era el mandato que nosotros teníamos, entonces no lo aceptamos. Pero bueno, ahora, con las indicaciones de Bergoglio, en su momento era Bergoglio, la relación que desde el año 2002 tenemos con la gente de Comunión y Liberación, y ya como 7, 8 están trabajando acá con nosotros en algunos de los cargos nuestros. Yo creo que es una de las maneras más lógicas que puedo encontrar como para apoyar a la obra en su continuidad, en dar respuesta a este deseo del padre Mario, ¿no?